estar aquí con ustedes para hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que atacan las causas estructurales de las desigualdades y las pobrezas en nuestras sociedades. Y en este contexto, el derecho a la alimentación podríamos decir que abrió el camino hacia la Declaración sobre los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales como pescadores, pastores, trabajadores rurales, entre otras. El derecho a la alimentación ya incluía temas relevantes para los campesinos y campesinas desde sus inicios. Cuando uno se va a analizar la historia de la Declaración de Derechos Humanos, ya se encontraba una disputa entre países que decían tenemos que enfocarnos en la producción de buena comida, que era el término que usaban en la época, de good food. Otros decían no, tenemos que concentrarnos en el trabajo, otros no, en la ayuda alimentaria, y por esta línea ya desde el principio los temas relevantes para el mundo rural estaban como parte de la discusión sobre el derecho a la alimentación, que quedó bastante simple como parte del derecho a un estándar adecuado de vida en la declaración, pero por las luchas de los pueblos fue retomado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya en su artículo 12 no solo incluye el derecho a tener alimentación adecuada, sino que se refiere a los modos de producción e incluye ya el tema de la tierra cuando menciona que los estados deben adelantar reformas agrarias. O sea, ya en 1966 teníamos referencias a las reformas agrarias. Todo este trabajo por la lucha del movimiento por el derecho a la alimentación siguió avanzando. En 1999, la observación general número 12 del Comité DESC reconoce dentro de los elementos del derecho el acceso y la disponibilidad. Alimentación no es solo que la comida sea inocua, sino también que podamos acceder no solo a la comida, sino a los recursos para producirla. Y desde ahí empieza a surgir, a germinar el derecho a la semilla, el derecho a la tierra, el derecho al agua y otros. Esto se desarrolla con un fuerte trabajo de los movimientos rurales, de diferentes sectores rurales, en todo el trabajo que se hizo en la FAO. Las directrices sobre el derecho a la alimentación de 2004 incluyen partes específicas sobre tierra, agua, trabajo campesino, grupos marginados, y luego el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial incluye diferentes elementos, incluyendo las directrices sobre tenencia de la tierra, que por ejemplo reconocen espacios como las reservas campesinas, entre otras, y en todo ese trabajo empieza a surgir con un discurso muy fuerte la soberanía alimentaria, se renueva el concepto técnico del derecho a la alimentación, se incluye también la agroecología, que hoy en día está en boga, y desde la CEDAW, el Comité contra la Discriminación de la Mujer, aparecen también los derechos de las mujeres rurales. Esto solo para nombrar algunos elementos. También en otros lados toda la lucha contra la impunidad de las corporaciones transnacionales, el tema de las obligaciones de los estados más allá de sus fronteras, por ejemplo en los tratados de libre comercio, y cuando aparece UNDROP codifica todos esos elementos y dice no es suficiente el derecho a la alimentación porque los estados nos están diciendo si ustedes alegan aquí la tierra, nosotros les podemos dar asistencia alimentaria a los campesinos y ahí está el derecho a la alimentación. Entonces vemos la necesidad de conectar con otros derechos como trabajo, educación, salud, medio ambiente limpio, sano y saludable, y derechos civiles y políticos como el derecho a la protesta o derecho a la participación, entre otros. Así que UNDROP es un poco ese costal en el que echamos todos los ingredientes de esa buena sopa que después se convierte en nosotros mismos y que es necesaria para la dignidad humana de nuestras comunidades.